Bueno, primero voy a decirles algo rápido, un pequeñito testimonio. Cuando mi teléfono suena y yo veo Pastor Moisés, mi corazón siempre hace tuc, 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 tuc. ¿Qué será? Dios mío, ¿qué hice? Dejé los aires prendidos el miércoles, se me olvidó apagar las luces. ¿Qué fue lo que hice? Pero bueno, gloria a Dios, el pastor me dio esta responsabilidad y él me dijo, hija, no le voy a dar un tema, no me gusta colocar temas, pero yo decía, es Día del Padre, me gustaría hablar algo de relacionar a la paternidad. Entonces, como Dios nos escucha y Dios sabe todo, yo me recuerdo que al día siguiente yo me metí en un ayuno con papá y le digo, papá Dios, no me dieron tema. Yo quiero que sea lo que tú quieres, pero Dios, si está en tu corazón, es Día del Padre, dame un tema, Dios, que tenga que ver con la paternidad. Y Dios es tan bello, hermano, porque yo que se digo, Señor, tú me tienes malcriada, consentida. Que bueno, en ese ayuno de verdad que Dios me dio un tema. Antes de cerrar el ayuno ya salí con la respuesta y tenía que ver con la paternidad. Y le dije, gracias, Señor, porque no es un tema que el pastor me da, no es un tema que yo quiero hablar, es algo que tú me das, Señor, y que también me concedes el deseo de que sea de la paternidad, ya que hoy estamos celebrando pues el Día del Padre, ese papel fundamental que cada uno de ustedes varones cumplen en el hogar. Amén. Entonces, bueno, el tema se llama la naturaleza de un padre. Y vamos a leer en Mateos capítulo 7. Mateo 7. Vamos a leer versos desde el 7 hasta el 11. El Evangelio de Mateos, capítulo 7, verso 7 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bella palabra. Este fue el texto que Dios me dio. Y saben que aquí está Jesús, amada iglesia, diciendo o colocando una metáfora de un padre terrenal para resaltar la naturaleza de nuestro Padre celestial. Y él empieza a decir y a enseñarle a sus discípulos como buen maestro, nuestro Señor Jesús, empieza a decirles, miren, y empieza, yo me imagino, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, usted le va a dar una piedra para que se dañe los dientes y que no lo va a alimentar, porque no se puede digerir una piedra? O si le pide un pescado, usted le va a dar una serpiente que le puede herir, que le puede dañar, que tiene veneno. Nadie en su lógica, o un padre en su lógica, va a darle esto a su hijo, ¿verdad que no? Y entonces Jesús lo que quiere resaltar es, bueno, si ustedes siendo malos, cuando ahí habla el término malo, se refiere a la imperfección que tenemos como humanos, ¿verdad? Que la naturaleza pecaminosa o el pecado que se alojó en nuestra carne, ¿verdad? Nos hacen como que de continuo al mal. Somos imperfectos, caminando en la perfección, pero no somos perfectos. ¿Cuándo se va a materializar esa perfección, iglesia, en nosotros? Cuando Jesús venga y nosotros podamos irnos con Él. Dice que seremos transformados. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque este cuerpo es corruptible y tiene que ser transformado a un cuerpo como el de Cristo, de gloria. Entonces, como la maldad está en nosotros, en este cuerpo, ¿verdad que sí? Es que Jesús dice, si ustedes siendo malos, es decir, son humanos, se equivocan, fallan, aún así ustedes tratan de darle siempre lo mejor a sus hijos,
¿cuánto más no va a ser el Padre Celestial por cada uno de ustedes? Y saben que esto nos recuerda la bondad de Dios. Esto nos recuerda el Padre que nosotros tenemos, iglesia. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos y decimos, quizás no tuve un padre, quizás mi padre no me dio un buen ejemplo, quizás mi padre simplemente me engendró y no vi a mi padre. No supe nada de él, simplemente contribuyó para que yo me formara en el vientre de mi madre, más nada. Pero yo quiero decirles algo, y es algo que Dios nos recuerda en esta mañana. ¿Saben qué dice la Biblia en el Salmo 27, capítulo 10? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice el Señor, yo Jehová Dios te levantaré, te recojo, yo soy tu sustento, yo soy tu ayudador. Entonces, iglesia, no importa lo que nosotros hemos podido pasar, no importa si quizás no tuvimos un ejemplo paterno, quizás si se equivocó nuestro padre, tenemos un padre que no se equivoca, tenemos un padre que está dispuesto a escucharnos, tenemos un padre que dice en la Biblia que su oído está presto al clamor de los justos. Por eso dice, pedid y se os dará. Tenemos un padre que está dispuesto a escuchar nuestras necesidades. Y si usted como padre escucha a su hijo cuando su hijo le dice, papi, los zapatos ya no dan para más, y usted busca suplirle esa necesidad a su hijo, ¿verdad que sí? Cuanto más nuestro Padre no conoce la situación que usted y yo podamos estar atravesando, y Dios dice, yo soy mejor que los padres humanos, porque ellos son malos y aún siendo malos le dan lo mejor a sus hijos. Pues Dios nos va a dar lo mejor a nosotros, porque es un Dios perfecto, porque es un Dios eterno, porque Él no se equivoca, porque en Él no hay maldad. Iglesia, tenemos que recordar en este día que tenemos un Padre que todo lo puede. Y yo no sé cuál sea la situación, porque mientras yo lloraba, el Señor me decía, hay gente que está pasando adversidad calladito, solito, nadie lo sabe, tienen sus problemas, tienen sus luchas, tienen adversidades y ni siquiera lo dicen al líder, no lo comentan, son receptivos, y eso, ellos con Dios en intimidad. Pero Dios nos dice en esta mañana, aquel que está pasando una aflicción, Dios te está viendo, Dios te está escuchando, Dios tiene su oído presto a ti, Dios no te ha dejado de ver en esa situación adversa. Dios sabe los conflictos, las luchas diarias que tú tienes. Hay gente que está atravesando enfermedades, calladito, solo, y Dios dice, yo soy tu Padre, tu sanador. Él te va a sanar, Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a restituir, Él te va a dar lo que tú necesitas, porque Él es un Padre y su naturaleza es la bondad. Él es un Dios bueno. Y a veces, iglesia, sentimos como que Dios no nos escucha, y se lo digo, a mí me ha pasado. Le he pedido cosas a Dios y no tengo respuesta, y digo, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? No tengo la respuesta. ¿Y saben qué? No es que Dios no nos escucha, porque a veces decimos, ¿será que Dios no me escucha? No minimicemos a Dios, Dios escucha. Dice la Biblia, Dios no es como los ídolos, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. No, nuestro Dios dice, sus ojos están en todo lugar, sus oídos están atentos a nuestro clamor, su boca cuando habla es trueno su voz. Nuestro Dios es real. Entonces a veces sentimos, Señor, ¿qué pasa? ¿No me estás escuchando? ¿Saben qué? Lo que pasa es que a veces no estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Sabes? Un padre en lo terrenal, si un hijo tiene 12 años y le llega, papi, quiero un carro, ¿viste? Papi, quiero, o un niño de 9 años, papi, quiero el iPhone, el último, no se lo va a dar, porque no tiene la edad, ni está capacitado para manejar eso que está pidiendo. Un muchacho de 12 años no tiene licencia y no sabe manejar, o sea, yo no te puedo dar eso, no es el tiempo, espérate, que sí te quiero bendecir, pero es en el tiempo preciso. Un padre terrenal sabe eso, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Y entonces a veces le pedimos y Dios dice, no es que no te estoy escuchando,
Solo que ya va, te lo voy a dar, pero en el momento oportuno, el que yo sé que es el preciso, el que es el sí de Dios, el que este es el momento que te lo quiero dar. Y a veces, iglesia, también es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deseos, para nuestros deleites. Pedimos, Señor, fulanito me la hizo, es la piedrita de tropiezo, te pido que lo boten del trabajo, Señor, que me la pague. Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Será que Dios va a responder esa oración? Señor te va a decir, mi hijo, anda a leer la Biblia y entender que la Biblia dice que no pagues mal por mal, que venzas el mal con el bien. Pídeme que yo lo bendiga, pídeme que yo lo cambie, pídeme que yo lo transforme, pero no me pidas eso. Y a veces en nuestra humanidad y en nuestras emociones pedimos mal y decimos, Dios no me está escuchando. No, filtremos esa oración por la palabra de Dios. A ver, ¿será que lo que yo estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Y el Señor nos dará la respuesta en su palabra, porque todo está aquí. Amén. Entonces, en el versículo 11 que leímos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas son regalos o presentes a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le piden. Este versículo nos habla del cuidado de Dios, del amor, del sustento, iglesia. Hay veces que, ayer también en el servicio de damas, la hermana que predicaba decía, hay veces que abrimos la nevera y no hay nada. ¿Y usted cree que Dios no sabe que no hay nada? Y decimos, Señor, fresquito, parecía que estuviera en el Polo Norte. Y si no se ha ido la luz, porque si se va la luz, bueno, ni eso. Entonces decimos, Señor, no hay nada. ¿Y será que Dios no sabe que no hay nada? Dios lo sabe. Solamente que Dios dice, te estoy probando porque quiero que aprendas a depender de mí. Mire, iglesia, cuando usted no vea nada, usted recuerde que la palabra dice que Él es Jehová Jireh. ¿Sabe quién no veía nada? Espíritu Santo de Dios. Abraham, cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sabe qué pasó? Que el hijo le dice, papi, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sacrificio. Yo llevo aquí la leña y te estoy ayudando porque ya tu edad es avanzada, papi. Pero papi, ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el animal que vamos a sacrificar? Abraham no veía nada, hermano, pero fue un hombre de fe. Y nosotros, ustedes como padres y la iglesia en general, tenemos que ser de fe, gente de fe. ¿Sabe qué dijo Abraham? Abraham dijo, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Él iba a sacrificar a su hijo, pero él sabía que Dios iba a proveer, iglesia. Hay veces que usted va a abrir y usted no va a ver nada, pero usted tiene que decir, Dios proveerá, porque yo tengo un Dios que provee, yo tengo un Dios que suple a sus hijos. Y si nosotros como hombres le damos buenas dádivas a nuestros hijos, el Padre no te va a dejar pasar necesidad, el Padre no te va a dejar solo en tu aflicción. ¿Y qué le pasó a este hombre, Abraham? Que cuando ya estuvo a punto de sacrificar a su hijo, él lo profetizó, lo creyó y él lo vio. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le creamos cuando la situación está todo lo contrario a lo que Dios dijo, y vamos a ver a Dios actuando. Cuando él está a punto de matar a su hijo, usted se sabe la historia, ¿verdad? Él mira hacia un arbusto y ve allí al cordero, porque al que cree, Dios le responde. Porque el que pone su confianza en Dios, el Señor no lo va a dejar avergonzado. Si usted confía en Dios, póngale su problema a Dios y dígale, mira Dios, no puedo más con esto, no sé qué voy a hacer con esto, Señor, pero tú me vas a ayudar. Y créame que usted va a ver el cordero, usted va a ver la respuesta, usted va a ver el milagro de Dios, pero usted lo tiene que creer. Y vamos a ver 5 características de un buen padre. 5, solo 5, para que no nos extendamos mucho. 5 características de un buen padre.
que son las características que Dios quiere que nosotros, y mire, cuando hablo de nosotros, para que sepan, esta prédica no está exclusiva para los padres. Tratamos de dar un mensaje familiar, de paternidad, pero esta iglesia es para todos. Mire, esta prédica es para todos, iglesia, es para abuelos, tíos, primos, hijos, para toda la familia, porque somos una iglesia de restauración familiar. Entonces, cuando vea estas características, no le haga así al papá o al esposo, no, para todos, amén. Primero, un padre no solo engendra. Un padre no solo engendra. Mire, no es solo contribuir un espermatozoide para que se forme un niño. Eso no es paternidad. No es padre solamente el que engendra a un bebé. Un padre es un modelo de conducta. Le modela a su hijo algo para que su niño que está creciendo vea un ejemplo y cuando se convierta en hombre pueda decir: yo tuve un padre que me enseñó esto. Un padre tiene que cuidar su testimonio. Un padre tiene que ver cómo camina, cómo trata a la esposa. Tiene que ser un hombre trabajador, tiene que ser un hombre proveedor. ¿Sabe por qué? Porque el rol del varón, el rol del caballero es trabajar, iglesia. ¿Saben por qué? Porque en Génesis se instituye la familia. Miren, la primera institución que habla la Biblia es la familia, en Génesis. Cuando Dios crea al hombre y le crea una ayuda idónea y les dice: multiplíquense, o sea, creen, formen familia. La familia está en el corazón de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el diablo lo sabe y el diablo ataca fuertemente la familia para que sea una familia en desorden, fuera del rol de Dios y del orden de Dios, y hayan tantos divorcios, y hayan tantos fracasos, y hayan tantos hijos que no le hablan a sus padres, y haya tanto, amada iglesia, familias fracturadas. Porque a veces la fractura en el hogar se debe a no entender el orden de Dios y a no aplicarlo. Y Dios nos está enseñando en esta mañana, iglesia. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice al varón: tú vas a trabajar y poner sudor de tu frente, tú vas a proveer para tu hogar. Es decir, que un padre tiene que darle a su hijo un ejemplo de trabajo. Tiene que ser un hombre forzado y valiente, que le muestre a su hijo, como dijo Pablo: el que no trabaja, hijo, no come. Tenemos que sustentarnos. Y para eso hay que trabajar. Y Dios le dice a la mujer, porque les dije que no era solo para los hombres, y Dios le dice a la mujer: ¿sabes qué? Tú vas a engendrar, tú vas a ser madre, tú de tu ser va a salir vida, tú vas a cuidar a tus hijos, tú vas a criar, tú vas a dar vida en el hogar, tú vas a poner orden en el hogar. ¿Y saben qué es lo que pasa, iglesia? Y Dios me decía esto, y mi corazón se duele, porque es verdad. Hay muchas veces que aún estando en la iglesia no entendemos este orden. Y entonces queremos invertir los órdenes. Queremos ser las mujeres las que mandamos en casa. Y eso no es orden de Dios, iglesia. Entonces le queremos decir a los hijos: respeta, pero tú estás irrespetando el orden de Dios. ¿Cómo es eso? Tenemos que caminar en el diseño del Señor. ¿Saben qué? Que la sociedad nos cambia, nos lava el cerebro. La sociedad dice: la mujer tiene que ser empoderada, la mujer tiene que... Igualdad, igualdad, igualdad. Y nos han hablado tanto de la igualdad y de la igualdad que ya no queremos respetar lo que Dios nos dio, al sacerdote que Dios puso en el hogar, iglesia. Y esa es una mentira de Satanás. Y entonces hay muchas mujeres empoderadas con
5 trabajos, 3 trabajos y son las super mujeres, pero en el hogar no tienen tiempo para criar a sus hijos, pero en el hogar no tienen tiempo para prepararle a su esposo un buen alimento, una comida casera. Usted sabe que es sabroso, un arroz con pollo guisado, con ensalada, un jugo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces estamos tan apuradas, tan estresadas que llegamos y o si no, pedí hamburguesa, pedí esto, pedí aquello. No puede ser. Eso puede ser una vez, 2 veces. Es verdad, hay días que son una locura. Pero eso no puede ser el pan nuestro de cada día en el hogar, iglesia. No puede ser. Entonces, miren que Jesús le está diciendo aquí, ¿quién de vosotros, hablando a los caballeros que estaban allí, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Le está hablando a los hombres, no le está diciendo a las mujeres. Miren, mamá, si su hijo, ¿sabe por qué Jesús está haciendo eso? Porque Jesús sabe el orden de Dios y dice, el hombre es el que provee. Amén. El hombre es el que suple. A la mujer le voy a preguntar, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está todo en casa? ¿Verdad que sí está limpia? Porque eso habla mucho de nosotras, mujeres. Llegar a una casa y un desorden, eso habla que estamos haciendo nuestro papel mal, iglesia, mal. Y si usted no da ejemplo en casa, usted no puede venir acá a la iglesia y pedir o exigir algo que usted no cumple en el hogar. Porque sus hijos le van a decir, mami, papi, pues en la iglesia soy una cosa y en la casa soy otro. Y usted va a tener que callarse y pasar vergüenza. Pero Dios hoy nos trajo aquí para aprender, ¿verdad que sí? No para avergonzar. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Y entramos en las características que me salí. Lo que pasa es que Dios me hablaba del orden y quería hablar un poquito del orden. La característica es un padre no solo el que engendra. La paternidad es más que contribuir un espermatozoide. Un padre debe dar ejemplo y velar por sus hijos. Y el ejemplo bíblico que tenemos es José. Y no es José el soñador, porque de ese predicamos mucho. Pero José, el esposo de María, desde muy poco se predica. Yo de verdad que muy poco he escuchado hablar de José en unas prédicas. Y Dios me decía, Merlin, cuando yo escogí a María para ser la madre de Jesús, yo también estaba escogiendo a José para ser el padre de Jesús. Porque predicamos tanto de Dios escogió a María para ser la madre de Jesús, ¿verdad que sí? Pero no decimos Dios escogió a José para ser el padre de Jesús. Y ciertamente Dios lo escogió. Y usted me dirá, mi alma, ¿por qué? Claro, ¿acaso Dios no sabía que María estaba comprometida con José? Dios lo sabía y la escogió a ella. Cuando Dios la escoge a ella, Dios sabe que José va a ser su esposo y sabe que José va a ser el padre terrenal de Jesucristo. Y José dice en la Biblia que cuando se entera que su prometida, aún no estaban casados, no tenían vida íntima, cuando él se entera que su prometida está embarazada, dice en la Biblia que él trató de dejarla calladito, porque la amaba y dijo, si yo hablo que está embarazada, la van a matar, la van a apedrear. Yo la amo, me voy a ir calladito. Pero ¿qué hizo el ángel del Señor? Se le apareció en sueño a José y le dijo, José, toma a María, mira, no temas en tomarla como tu esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Entonces Dios estaba escogiendo a José para que fuese el padre terrenal de Jesucristo. No lo engendró, no, pero fue un buen padre. ¿Por qué, maestra, usted? ¿Por qué, hermana, usted dice que Dios lo escogió? Le voy a decir por qué Dios lo escogió, ya lo dijimos. ¿Por qué entonces decimos que fue un buen padre? Porque dice la Biblia que José era carpintero, él trabajaba con sus manos, tenía un don de Dios y lo había puesto en práctica. Y no solamente lo había puesto en práctica, le decía a Jesús, ven acá, mi amor, no soy mi hijo biológico, pero te amo, ven acá. Aprende, mira, esto es madera, esto es aserrín, esto se trabaja así. José le modeló a Jesús un ejemplo de paternidad, un ejemplo de un hombre guiado por el diseño de Dios, un ejemplo de un hombre que en casa cumplía la palabra de Dios.
tenía a Jesús allí, no lo había engendrado, no era su hijo de sangre, pero él le modeló un buen ejemplo de padre. Entonces, iglesia, padre no es solamente el que engendra. Usted sabe que usted como líder, el pastor, es nuestro padre. Los líderes tienen seguidores que los están viendo, gente que los está viendo. Modélenle a Jesucristo, denle un ejemplo a la iglesia, a la congregación de que Cristo vive en usted. Denle un ejemplo a los que lo están viendo de que usted de verdad es un hombre que camina conforme a la voluntad de Dios y cumple los principios bíblicos. Y usted así está también extendiendo el evangelio. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que no cree por nuestro mal ejemplo. Hay mucha gente que no cree en Dios y dice, yo no quiero, porque me han modelado un mal ejemplo. Y Dios quiere que como iglesia modelemos a Jesucristo. Miren, si nosotros modelamos a Jesucristo, vamos a ser buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos tíos, buenos primos, vamos a ser buenos en todo, porque tenemos a Jesús y estamos caminando conforme a su palabra. Amén. La segunda característica es, un padre está pendiente de sus hijos. Ay, ay, ay. Miren, y el ejemplo es fuerte. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo que les voy a colocar es el rey David. Y usted dirá, el rey David con un corazón conforme al de Dios. El rey David fue un hombre excelente, fue un hombre con una comunión con Dios excelente, fue un hombre dedicado a la obra, al servicio, pero como padre dejó mucho que decir. El rey David como padre dejó mucho que decir. Incluso si vamos a hablar de los buenos padres en la Biblia, yo no incluiría al rey David, créanme. Porque es que como hijo de Dios, excelente, pero como papá, mucho que aprender. Y Dios nos trae esto, no para criticar al rey David, hace cuántos siglos el rey David, es para que nosotros aprendamos lo malo que hizo David y nosotros no lo cometamos. Veamos lo bueno que sí hizo y la buena intimidad que tenía con el Señor, y eso sí lo imitemos, ¿verdad que sí? La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, eso es aprendizaje. El rey David, un hombre excelente, extraordinario, admirable. A mí me encanta la historia del rey David, pero cuando nos vamos a la familia digo, ay. Bueno, no somos perfectos. Aquí está tu error, David. Usted sabe que David tuvo muchos hijos. Y les voy a contar rapidito la historia para que ustedes vean el por qué traemos al rey David como un padre que no estuvo pendiente de sus hijos. Estuvo tan ocupado en tantas cosas en el reino, en construir palacios, estuvo tan ocupado con muchas mujeres, que también tuvo bastantes esposas, que a él no le quedó tiempo de estar pendiente de sus hijos. Y para corregirlo fue pésimo. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que su hijo mayor abusó de una de sus hermanas, hija también del rey David. Y el rey David, ¿sabe qué hizo? Vamos a quedarnos callados. Aquí, esto queda aquí entre familia. Está bien que uno no tiene que estar divulgando los problemas de la casa, porque eso es verdad, pero como padres tenemos que aplicar las correcciones. Como padres hay que sentarte aquí, muchachos, ¿qué fue lo que pasó? Corregirlo con la palabra, que el hombre tomara responsabilidad de sus actos y por lo menos se casara con la muchacha que había quedado deshonrada. No, se quedó callado. ¿Qué hizo esta mala acción de David? Levantó la contienda en el hogar. Entonces otro hermano también de la muchacha, dice, esto no se puede quedar así, papi está loco, ni siquiera te sentó ni te jaló las orejas, no te dijo nada. Mira, no fue que se robó algo, no fue que se fue y se emborrachó un día, fue que había abusado de su propia hermana. El cabo estaba en la familia, pero él no corregía a los hijos. Un padre tiene que corregir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos mejores que Dios. Y si Dios nos corrige y nos disciplina, y la Biblia habla de la vara de la corrección, usted no puede pasarle por alto a sus hijos la corrección. Por supuesto, con amor, con misericordia, no maltrato. Estamos hablando de corrección, iglesia.
porque si no los corregimos van a ser bastardos. Y después no vamos a poder controlar a esos muchachos. Y después decimos, este muchacho yo no lo soporto porque me tiene. ¿Lo corregiste desde pequeño? ¿Le pusiste correcciones, límite? No. Entonces, ahora a llorar al valle. Ese fue el rey David. No tuvo tiempo para estar pendiente de sus hijos, para ver qué necesidades tenía. Yo creo que si David compartiera o hubiese pasado más tiempo con sus hijos, iglesia, él hubiese podido ver, este está mirando a la hermana raro. Los padres tienen que ser así, porque los muchachos son astutos, tienen que estar pila, 4 ojos. ¿Qué estoy haciendo? A mí mi sobrina, yo la cuido mucho, comparte mucho conmigo. Y yo estoy en la cocina, 5 minutos que ya no la he visto, que ya voy a ver, dejo lo que está haciendo, para ver qué es lo que está haciendo. ¿A dónde está? Porque no le podemos dar rienda suelta al muchacho, porque el diablo está allí como león rugiente buscando a quien devorar en la familia. Es el objetivo principal del enemigo. Entonces los padres tienen que estar 4 ojos. ¿Pero qué hacemos ahora? Esto, ¿verdad que sí? Este muchacho, toma. No lloré, déjame tranquila. Me voy a ver yo la televisión, la novela, me voy yo, me pierdo 2 horas. ¿Qué estará viendo el muchacho en esto? Porque es que ni siquiera le controlamos, ni le vemos el historial, ni nada, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Si David hubiese estado más pendiente de sus hijos, él hubiese podido ver, alerta, alarma. ¿Qué es lo que está pasando? Está mirando rara a la hermana. ¿Qué está pasando aquí? Total, tengo que separarlos, tengo que ver qué hago. Pero él no tenía ese tiempo para sus hijos. ¿Saben qué? A veces estamos tan ocupados en el trabajo, en el ministerio, a veces tenemos tantas responsabilidades, pero recuerden, su primer ministerio es su familia. Su primer ministerio es su familia. Porque de nada a mí me sirve ser exitoso en la iglesia, tener respeto en el trabajo porque lo hago bien y los jefes me tienen en estima, y en casa ser un mal padre. De nada me sirve. Y saben que primero el de la casa, si usted no sabe corregir y mantener su casa en orden, no trate de ordenar otra cosa. Primero en casa. Cuando usted da ejemplo en casa, usted da ejemplo en iglesia, en trabajo y en todas partes, iglesia. ¿Sabe por qué? Denle un aplauso al Señor, Él se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque es triste muchas veces, iglesia, que los hijos o la familia inconversa muchas veces en el hogar digan, en la iglesia es un santo, en la iglesia como levanta las manos, qué bonito ora, qué bonito, pero aquí en la casa, ¿qué es en la casa? ¿Sabes qué es lindo? Que en casa te respeten y te honren y digan, wow, qué ejemplo de padre, wow, me paro firme frente a mi padre porque me ha dado un tremendo ejemplo. Me paro firme frente a mi madre porque me ha dado un tremendo ejemplo. Eso es lindo. Y hay muchos que no lo tenemos en casa. Entonces Dios nos dice, empecemos a construir desde el hogar. Amén. Número 3. Ya estamos terminando. Un padre no tiene favorito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Habla Jehová. Un padre no tiene favoritos. Usted puede tener 5 o 10 hijos, pero usted tiene que tener un amor de madre, de padre, de igual para esos hijos. Ahora, es verdad, es cierto, muy cierto, que hay muchachos que son más pegados que otros. Que son más, con el papá, con la mamá, con la cabecita. Eso es cierto, hay niños que tienen más carisma, que son más pegaditos, más amorosos, más chiclitos, como digo yo, y bueno, ¿verdad? Hay niños que son así, siempre están como que, ay, pero eso no quiere decir que usted lo ame más. Mire, yo le voy a decir algo, si de los 3 que tiene mi mamá, créanme que yo no soy la chiclita, créanme que yo soy la más amarga. Pero ¿qué pasa? Yo sé que ella tiene un amor igual por los 3. Aunque una la visite más, yo creo que Emily es la chicleta de las 3. Aunque uno la visite más, aunque una esté más pendiente, quizás, ella tiene un amor de madre igual. Así tiene que ser. Los padres tienen que tener un amor igual, aunque uno sea más chiclitos que otro. ¿Por qué? Porque si hay favoritismo, va a haber conflicto en el hogar. Si hay favoritismo, va a haber celos en el hogar. Y esto
Ay, 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 puede ser muy, muy peligroso. Y un ejemplo bíblico, Jacob. Dice la Biblia en Génesis 37, ¿verdad?, que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Tenía 12 y amaba más a José. Ay, ay, ay. Era el predilecto. Era su hijo favorito. ¿Qué pasó con esto? Que Jacob no supo manejar esto en el hogar. Le costó caro, 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 iglesia. Por eso Dios quiere que aprendamos cada tip, para que nosotros no repitamos estos patrones, iglesias, que van a destruir nuestro hogar. ¿Saben por qué? Porque Jacob inclinó la balanza hacia José y tenía 11 hermanos más. Entonces, ¿qué hizo eso? Los hermanos se llenaron de celo. Los hermanos que dijeron: Dios mío, ¿por qué él? ¿Por qué papi es así con él? ¿Por qué el que lo prefieren todo? Porque es que, ¿sabe? También no haga comparaciones, porque eso es malísimo, malísimo, malo, malo, malo. Y es el corazón de los hijos que usted le diga: ¿por qué no soy como tu hermana fulanito? Fulanito sí hace, fulanito sí hace. Le agarra mal ojo, o sea, ve con malos ojos a su hermano porque le están comparando y dice: ay, sí, él es mejor que yo, sí, porque mami lo quiere más a él. Entonces, iglesia, Jacob se equivocó terriblemente al hacer favoritismo hacia José. Los hermanos se llenaron de celo y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Sabe que vendieron a su propio hermano, sabe que tiraron una cisterna. Usted sí sabe la historia. ¿Qué quiero yo ilustrar? ¿Qué quiero yo decir? No cometamos estos errores. Padres, madres que están aquí, no cometan estos errores. Yo creo que Dios me está formando a mí también, por si algún día me animo a tener los míos, para que también yo aprenda, ¿verdad? Y coloque mi vida bajo los principios de Dios. Porque los principios de Dios, de verdad que eso nos trae bendición cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. 4. Un padre ora por sus hijos. Son solo 5, ya vamos por la 4. Un padre ora por sus hijos. Miren, ¿saben qué bonito? Yo veía la obra y decía: así tiene que ser. Ustedes vieron la obra de los jóvenes, ¿verdad que sí? Donde el hijo le dice a su papá: dame todo que me voy. ¿Y saben qué nos habla esto? La paternidad no se acaba cuando el hijo se va de casa. La paternidad, usted no deja de ser padre cuando el hijo cumple 18 años de edad. Miren, cuando el hijo cumple 18 años de edad, se extingue, la patria potestad. Es decir, ya no es un niño que usted le va a decir: venga, y usted va a tener el derecho de controlarlo. Pero él sigue siendo su hijo hasta que ese muchacho se muera. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces queremos orar con los muchachos o bendecirlos cuando están pequeños, y cuando están grandes nos olvidamos de ellos, y no es así. Y es cuando más tenemos que orar, porque ahora toman sus propias decisiones, y esas decisiones pueden ser erradas, como la del hijo pródigo. Pero qué bonito ejemplo, que el padre estaba en casa orando por el hijo, que el hijo estaba haciendo un desastre, pero había un padre que ora. Y cuando hay un padre que ora, iglesia, hay un Dios que escucha, que le está usted atento, y está la protección de Dios sobre ese muchacho. Y Dios va a hacer que, aunque esté descarriado, yo no sé, pero alguien tiene que entender que aunque sus hijos usted lo vea bailando, aunque usted lo vea fumando, aunque usted lo vea, yo no sé cómo usted ve a sus hijos, cómo está la condición de su hogar, pero Dios dice que aunque usted lo vea en lo que Él esté haciendo, usted tiene que hacer como ese padre que no dejaba de orar, y Dios le trajo al hijo, porque usted va a ver un milagro si usted le cree a Dios y si obedece su palabra. Entonces no dejemos de orar. Iglesia, la oración rompe barreras, rompe los obstáculos del enemigo, las barreras que el diablo va a poner entre la familia, entre padre e hijo, para que no se hable. El Señor las va a romper, las va a desmenuzar, las va a deshacer, y va a haber una unión familiar, porque eso es lo que Dios quiere. Unas familias bendecidas, una familia en el orden de Dios, y una familia que estén unidas sirviéndole al Señor. ¿Y saben qué ejemplo tenemos? Un ejemplo bonito de Job. ¿Saben qué bella la historia de Job? Porque dice la Biblia que Job, sus hijos ya eran adultos, tenía 10 muchachos. ¿Y saben qué dice la palabra? Job 1:5. Dice la Biblia
Biblia que Job se levantaba cada día de mañana a orar por sus hijos y a ofrecer sacrificios, holocaustos a Jehová. ¡Qué bello! Los hijos ya eran adultos, pero había un padre que se levantaba, ¿cuándo? De año en año, de mes en mes, de día en día. Todas las mañanas iba ese padre a la presencia del Señor y decía: Señor, mira a mis hijos. Y esto nos habla, iglesia, de la intimidad con el Espíritu. Tiene que ser continua, tiene que ser todos los días, tiene que ser todas las mañanas. Usted se tiene que levantar y el primer pensamiento tiene que ser el Señor. Usted se tiene que levantar y lo primero que usted tiene que hacer es orar. Pero a veces nos levantamos y decimos: y me ha pasado, llegó el agua, tengo que lavar los baños, tengo que limpiar, tengo, y nos volvemos Marta y no oramos, iglesia. Y el diablo nos entretiene y no oramos. Pero Dios dice: oración, oración. Usted quiere tener una familia bendecida, un hogar bendecido, ore. Pero no queremos orar, queremos decir: pastor, pastora, oren por mí, oren por mi familia. Y yo en lo mío, en mis afanes. Tenemos que doblar rodillas, iglesia. Job iba todos los días y oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios y decía: Señor, por si ellos han hecho algo que a ti no te agrada, mira, yo te doy este holocausto para que tú los perdones. Ya hoy en día no tenemos que sacrificar. ¿Sabe cuál es el sacrificio? Doblar sus rodillas, sentarse un ratico, 10 minutos, media hora y orar por esos muchachos, iglesia. Gloria a Dios. Y el último ejemplo, o la última característica es: un padre ama a Dios ante todo. Porque miren, si nosotros no tenemos amor a Dios, ese es el primer mandamiento. No vamos a tener amor para los demás. Porque Dios es amor y Dios nos da a nosotros de su amor y luego nosotros podemos manifestar lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero si yo no voy a la fuente, yo no voy a tener nada que dar, yo voy a estar vacía y yo no voy a tener nada que darle a mis hijos. Entonces, padre, si usted quiere ser un buen padre, entonces, madre, si usted quiere ser una buena madre, entonces, hijos, si ustedes quieren honrar a sus padres, como dice la palabra, y ser unos buenos hijos, vayan a la fuente. Amen a Dios. Pongan a Dios en primer lugar en su vida y Dios les va a dar de lo que usted necesita para que usted lo pueda materializar en el hogar. Pero a veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Dios, ¿cómo cambio? ¿Cómo soy una buena madre, Dios? ¿Cómo me convierto en un buen padre? Y lo queremos hacer en nuestra lógica. No es con nuestra lógica, no vamos a poder, vamos a fallar una y otra y otra y otra vez, porque el que nos va a ayudar es el Señor. Usted tiene que entender su dependencia de Dios y Dios lo va a ayudar porque Él está presto. ¿Qué leímos en el verso cuando empezábamos en la cita bíblica? Él está atento, llamen, pidan, y dice la Biblia que Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Entonces, quiere ser un buen padre, quiere tener una familia y un hogar que honre a Dios, pídaselo a Dios, vaya a la fuente y Dios lo va a ayudar. Y yo creo que ay Dios mío, Padre, que Dios va a hacer algo en las familias de restauración. Yo creo que Dios va a establecer el orden en las familias de restauración. Yo creo que vamos a ser familias bendecidas para bendecir a otros, pero a veces queremos restaurar a otros y nosotros estamos rotos, nuestro hogar está roto y queremos ayudar a otros. Y Dios dice: te quiero restaurar a ti primero. Mire, permítale al Señor que lo restaure, porque Dios quiere restaurar hogares y vida, porque usted va a ser un ejemplo. Y cuando se hable de ejemplo de familia y de hogar, usted va a estar en esos ejemplos, pero usted tiene que seguir estos principios, estas características que hoy hemos aprendido. Le damos la gloria a Dios. Iglesia, póngase de pie, vamos a orar, vamos a hacer un compromiso con el Señor. Mire, si usted se compromete de verdad, haga esta oración, porque no es conmigo, es con el Señor. Si usted no está dispuesto a hacerlo, no se comprometa, porque sabe que dice la Biblia
es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Está dispuesto a cambiar? ¿El Señor le ha hablado o le ha mostrado las áreas que hay que mejorar? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has recordado que tú eres el Padre por excelencia, el Padre bueno, maravilloso, que no se equivoca, el Padre que nos ama, el Padre que nos corrige, el Padre que nos escucha, el Padre que nunca nos va a dejar. Dios mío, hoy nos has enseñado tu orden, hoy nos has enseñado las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer en nuestro hogar. Espíritu Santo, nos comprometemos contigo, Dios. El compromiso es contigo, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de tu presencia. Dios, nos comprometemos a Dios permitirle a tu Espíritu que obre en nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, los hombres y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos, no las que el mundo nos presente. Dios mío, Padre, no los ejemplos que este siglo nos presente. La Biblia dice que se renueven los pensamientos, que no se conformen a este siglo. No importa lo que el mundo diga, yo quiero lo que tú dices. No importa lo que otros digan, Dios, yo quiero tu orden para mi casa. Padre, me comprometo a ser mejor. Me comprometo a ser mejor, hija. Mire, dígale a Dios, me comprometo a ser mejor, padre. Madres, dígale a Dios, me comprometo a ser mejor, Señor. Entiendo que en mi humanidad no puedo, Dios, que es en ti que yo soy más que vencedor, que yo te necesito. Decido amarte y honrarte primero a ti, Dios, para que tú me enseñes, Dios mío, cómo ser, Señor, un ejemplo en mi casa, un ejemplo. Padre, construye los pedazos rotos que hay, Dios mío, pueden haber en la familia. Espíritu Santo, venda heridas, Espíritu Santo, regresa hijos al hogar, Espíritu Santo. Padre, restaura relaciones entre esposo y esposa, entre hijos y padres, Espíritu Santo. Dios mío, queremos de ti. Queremos tu orden, Dios, para nuestras casas. Queremos tu orden para nuestra familia. Queremos vivir el Evangelio, Dios, y poder salir a las calles y predicarle a una madre, a un padre, a unos hijos rebeldes, de que Cristo restaura, de que Cristo cambia. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. En nuestra humanidad no podemos, Dios, pero entendemos que debemos de amarte primero a ti, y tú depositarás tu amor en nosotros, Dios, y el mundo evidenciará que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Dios es un Dios de orden, y mi casa tiene orden. Mi casa tiene orden, tu casa tiene orden. Iglesia, empieza a dar el ejemplo en casa, Espíritu Santo. Hoy establecemos tu orden